Muy buenas, bienvenidos a un episodio más del podcast Nómada Digital. Soy Carles de vivedistinto.com y hoy traigo a un invitadazo, Antonio, que es el responsable SEO de Webempresa y el responsable de Analítica Web, que, como ya sabéis, Webempresa es el patrocinador de estos episodios del podcast y hemos creado algo conjunto que estoy seguro que os va a encantar. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Buenas, Carles. Pues muchas gracias por invitarme. A vosotros por participar y por apoyar el podcast. Si te parece, vamos primero con lo bueno. Venga, Ya lo otro es mejor para mí, pero primero vamos con el regalo que yo creo que todo el mundo va a alucinar que podamos hacer esto. Con Webempresa hemos creado un juego, ¿vale? Es muy simple, es un juego vía web que vais a tener la URL en las notas del episodio, pero que igualmente la decimos por aquí, en webempresa.com/nómada.html, ¿vale? Y es un juego en el que vamos a estar regalando un libro yo y Webempresa va a sortear 3 planes de hosting de 10 gigas cada uno entre los participantes del juego. Cuéntanos un poco, Antonio, de cómo sale esta iniciativa y bueno, pues lo primero, daros gracias a Webempresa desde el podcast Nómada Digital por ello, porque realmente, hostia, son 3 planazos y para cualquier emprendedor que quiere comenzar y que, oye, pues le cuesta invertir en un hosting y tal, pues está muy bien, porque tienes un año ya de todo pagado. pues el juego nace al final para recibir un feedback, es decir, de que no sea un simple concurso, que la gente pueda participar, apuntarse y que la gente se divierta, digamos. O sea, ir un poco más allá y tener también un feedback de que, por ejemplo, si el juego está gustando, la temática está gustando, también podemos modificarla y podemos ir evolucionando y aprendiendo. Al final es un juego, queremos que la gente se lo pase bien y además, si puede ganar un hosting, pues qué mejor, ¿no? Pues más que mejor, sí, sí. El juego, bueno, lo hemos diseñado en conjunto con Webempresa, ¿vale? Es algo que hicimos antes de verano y Sí. que ya sabíamos que íbamos a lanzar ahora en septiembre. Y os va a llevar nada, es muy rápido, es vía web, lo podéis hacer desde el navegador, no tiene ninguna historia. Es un juego, bueno, pues en el que tienes que escapar de una isla y te van haciendo preguntas y tienes diferentes respuestas. Y bueno, pues para aquellos que conozcáis bien el podcast, estoy seguro que lo vais a sacar rápido. Me gustaría, ya que podéis hacer aquí comentarios, pues explicad si lo habéis sacado a la primera o habéis fallado en alguna pregunta que también me da curiosidad. Eh, Le he pedido a Antonio, bueno, cuando hablamos con Webempresa, pues dijimos, ostras, vamos a traer un experto y claro, vosotros sois un equipo enorme y yo dije, pues yo quiero que venga el deseo. Porque al final para los emprendedores es un mundo. O sea, el SEO es un mundo para todo el mundo, pero para nosotros, los que tenemos proyectos en solitario, con equipos pequeños y que el día a día nos come trabajo, el SEO muchas veces queda descuidado y cada vez soy más consciente de la importancia que tiene porque si quieres captar tráfico, tienes que aprender a posicionar contenido, a generar contenido de interés y a ganar posiciones en los buscadores. Evidentemente, cuando hablamos de SEO, inevitablemente nos vamos a Google, que es como el gran buscador, pero hay muchos más. Cuéntanos un poco, desde el punto de vista de un experto, en qué falla normalmente la gente, porque muchas veces yo veo muchos proyectos de pequeños emprendedores o pequeños blogs y cuando les pasa el SEO Quake o miras un poco el tráfico que tienen y demás, ves que no arranca nunca el proyecto porque no tienen nada de tráfico orgánico y evidentemente si no tienes tráfico orgánico y tampoco haces ads, pues no tienes tráfico de ninguna manera, ¿no? Y no tienes manera de generar audiencia ni suscriptores ni demás. Yo principalmente, Carlos, pienso que el problema está en la desinformación. O sea, hay demasiada desinformación en Google. Es cierto que todo podemos conocerlo de ese gran buscador, está todo, pero cualquiera puede tener un blog, puede escribir sobre SEO, puede escribir y se escriben muchas cosas. Al final también yo entiendo que mucha gente empieza su proyecto, ¿no? Y quiere hacerlo a él mismo.
quiere ahorrar costes, quiere empezar él mismo a hacer SEO, porque somos realistas. El SEO es un medio para conseguir una gran fuente de tráfico que si estuviésemos usando anuncios nos gastaríamos una burrada. Entonces el SEO es muy bien para conseguir ese tráfico, esa notoriedad. El problema está cuando empezamos a leer cosas que son ciertas en SEO, por ejemplo, temas de código de respuesta, temas de H1, temas de H2, títulos y demás, pero es una información tan genérica muchas veces que llevado a un proyecto no encaja o no se amolda del todo. Entonces, nosotros vemos lo que hace la competencia, vemos lo que leemos en un blog, lo aplicamos en nuestra web y no funciona. ¿Por qué? Porque nuestra web no es la misma que la competencia o que la de otras webs. O sea, cada web es un mundo realmente. Entonces, hay que conocer muy bien el SEO y el negocio para aplicarlo de forma conjunta y que el negocio tenga éxito. El SEO, si no se aplica de cara a negocio y enfocado a negocio, el 90% de las veces no funciona, porque atraes tráfico, sí, pero no cualificado. Claro, a ver, al final yo cuando hacemos temas de mentorías, incluso de negocios digitales, muchas veces me encuentro lo mismo, ¿no? Que el emprendedor va tan loco para tantos temas, o sea, necesitas, uno, captar tráfico, que se puede hacer de muchas maneras, como estábamos diciendo, ¿no? Para mí hay tres grandes, es o ads, o redes sociales, o tráfico orgánico. Digamos que son las tres grandes ramas, y el único que es gratis o evergreen es el orgánico, por decirlo de alguna manera. Los ads hay que pagarlos, que sí, que también funcionan muy bien si sabes utilizarlos. También pueden ser una fuente de pérdida de dinero enorme. Y las redes sociales requieren pues la interactuación constante del usuario, ¿no? O sea, tienes que estar publicando, tienes que estar generando contenido, etcétera, etcétera. Entonces, lo único que sí que puedes crear un contenido y que te posicione y que te vaya recibiendo visitas es a través del tráfico orgánico, que sería lo que es el SEO. Exacto. Pero, claro, desde el punto de vista de un emprendedor está esto por un lado, vale, dices, sí, tengo que captar tráfico. Luego tengo que conseguir que este tráfico se quede de alguna manera o se convierta en suscriptores. Y después tengo que ofrecer un servicio, vender algo, ¿no? Generar un ingreso a través de este tráfico y de estos suscriptores. Entonces, la gente, y me sale en catalán, pero se atabala, ¿no? Se atora, ve tanta cosa que dice, hostia, no sé ni por dónde empezar. Entonces, muchas veces, y la mayoría, sobre todo, de los nuevos emprendedores, yo creo, yo a lo mejor ya diciendo eso ya me siento viejo, llevo ya bastantes años emprendiendo, pero cada vez han cogido más peso las redes sociales. Entonces, la gente dice, bueno, pues yo me centro en redes sociales y ofrezco un servicio o algo que lo vendo directamente en las redes sociales y me salto toda la cadena que pueda para hacerlo lo más sencillo para mí, ¿no? Yo que parto de otra visión, cuando todavía no había tanto peso o sea, bueno, comencé que todavía Instagram no era, a lo mejor sí que existía, pero que no se utilizaba a gran escala, que era todo en Facebook y demás. Y mi apuesta fue justo a la inversa, ¿no? Es decir, vale, voy a crear contenido, voy a generar tráfico, genero suscriptores y a partir de ahí pues les paso, les ofrezco mis servicios de la manera más transparente posible y el que quiera que compre y el que no, que no. A mí es una táctica que me ha servido muchísimo y, de hecho, todos los que están en Tribu Distinto, que es la comunidad de emprendedores que tenemos, lo ven con el Web Metrics que hacemos cada mes, ¿no? Enseñamos qué va pasando, posicionamiento y demás. Y es algo en lo que estamos muy encima. Y muchas veces veo que la gente va, o sea, que va al tuntún, que no tienen ni idea de cómo empezar a posicionar un contenido para que tenga tráfico o luego poderlo derivar a convertir en algo que sean suscriptores o que sea algo interesante, ¿no? Perfiles de clientes finales, que al final es lo que le interesa a cualquier negocio. Así que te voy a pedir unas pautas muy básicas, o sea, para alguien que va a comenzar una web y quiere tomar conciencia y decir, oye, pues sí, voy a tratar de conseguir posicionar el contenido. ¿Qué es lo primero que tendríamos que pensar? Lo primero y lo más básico para mí es seleccionar qué contenido quieres posicionar. O sea, algo que esté alineado con tu negocio. Eso es lo más importante.
no captar tráfico por captar tráfico. Tiene que ser útil para tu usuario, tu target. Esa es Vale, la primera. lo ponemos en plata, si te parece, ¿vale? Lo vamos a ir poniendo por ejemplos. Yo que hablo de nomadismo digital o de vidas alternativas y demás, lo que me estás diciendo es que no me ponga a escribir sobre barbacoas o recetas de cocina porque no es mi público, ¿no? Aunque pueda captar mucho tráfico porque a lo mejor posiciono ese artículo a alguien que está buscando pues una receta de una tarta de fresas, no va a ser el público objetivo que le interese al final cómo vivir viajando, ¿no? Exacto, o sea, es eso. Tienes que enfocarte a crear contenido para tu comunidad. Si tiene 10 visitas, 50 visitas y no tiene más, bueno, son 50, 10, 100 personas que son tu target. O sea, por ejemplo, hay un post que es muy recurrente en muchos blogs, que es cómo eliminar Facebook. ¿Por qué? Porque se busca 1 millón de veces al mes. Oh. Que lo más seguro que no sea tu target, ese. O sea, sea de todo menos tu público. Muy interesante, mira, esto, bueno, de hecho, con el dato que has dicho, estoy seguro que que es difícil también posicionar en primeras posiciones un post así porque tendrá muchísima competencia. Claro, si nosotros lo que buscamos es gente que al final convierta, ¿no? Que tenga un ratio de conversión mucho más alto. Al final, supongo que sí, que si hago un post de recetas de cocina, pues yo qué sé, 1 de cada 100 va a terminar, que por casualidad también es un viajero o es un emprendedor digital o lo que sea, y va a decir, hostia, pues vale, sí me interesa, me suscribo. Pero si hago un post sobre, por ejemplo, vivir viajando, Sí. entonces ahí el ratio es mucho más alto porque la gente que está buscando cómo vivir viajando de manera permanente o algo así, va a tener mucho más interés sobre mi temática, ¿no? Entonces, ¿tú crees que es mejor centrarse en cosas muy concretas en lugar de más genéricas a pesar de que tengan mucho menos tráfico en volumen de búsquedas? Sí, o sea, para mí sí, tiene mucho sentido. Y más si, por ejemplo, hay menos competencia. Normalmente las cosas muy genéricas tienen más competencia porque hay más gente que quiere atacar ese término, esa palabra clave. En cambio, las cosas muy concretas tienen menos competencia. Yo soy partidario de, bueno, si puedes, ataca todo, si tienes los recursos, pero si no, ataca las cosas concretas que pueden reportarte más beneficio a corto plazo. Vale. Eh, digamos que he encontrado 10 términos, ¿no? que me puedan interesar. ¿Mm? Para esto, primero, ¿cómo consigo encontrar estos términos? ¿Me utilizo de herramientas? ¿Utilizo Google? ¿Cómo podemos hacernos una idea de decir, vale, en qué momento puedo encontrar Tienes, unos términos concretos que vayan a posicionar, ¿no? tienes diferentes formas. O sea, la forma más habitual que suele usar la gente principalmente es usar una herramienta, como puede ser, por ejemplo, SEMrush, Ahrefs, SEMrush, una herramienta que te permita buscar el volumen de búsqueda de una palabra clave o de una query, una consulta. Uh-huh. De esa forma, si ponemos, por ejemplo, viajar por ejemplo, de viajar en autocaravana, Uh-huh. si ponemos esa palabra clave, en Keyword Planner, incluso de Google, nos van a aparecer diferentes resultados. Por ejemplo, qué busca la gente relacionado con ese término clave. Esa es la primera opción, cómo encontrar contenido para crear. La segunda opción, que si no tenemos acceso a herramientas, si no, digamos, no tenemos esa posibilidad, porque es cierto que algunas de ellas son bastante caras, por ejemplo, Ahrefs estaría por 100 euros. Sí, SEMrush también es muy caro. Nosotros utilizamos Aversuggest, que tiene una lifetime que está más o menos asequible, que es la de Nate Patel, y bueno, no estoy descontento, aunque no está más limitada, ¿no? Que por ejemplo SEMrush. Para que no quiera gastarse dinero, ¿alguna manera de encontrarlo gratis? Sí, lo más sencillo es irte a tu competencia y ver sobre qué está escribiendo, porque lo más seguro que hayan hecho ese keyword research a ellos, primeramente, esa búsqueda de términos. Entonces, si estás viendo cierto contenido que están creando, sabes algo del tema y puedes intuir que ese contenido va a traer tráfico, si consigues una buena posición, pues sería una forma de basarte.
en qué contenido construir. También te puedes ir a otros idiomas. Por ejemplo, tu blog o tu web está en español. Te vas al blog o a la web más grande de Estados Unidos de la misma temática. Y miras qué es lo que ha ido haciendo y traduces y tal, ¿no? Exacto, Bueno, vas a traducir, bueno, no vas a una traducción. Creas tú el contenido en base a lo que ellos están creando, ¿no? Sí, sí. Exacto, o sea, esa sería la forma más sencilla, entre comillas, porque te da todo. Te da qué tienes que incluir en el post, qué no tienes que incluir. Y ya si ese post tiene comentarios, la hostia. Porque lo más seguro que en esos comentarios se están haciendo preguntas que no se hayan resuelto en el post y tú la añadas dentro del contenido, por ejemplo. Claro, perfecto. Muy, muy interesante esto que has dicho. Yo creo que es un tip muy bueno. Para aquellos que saben inglés, pues seguramente es más fácil, pero si no, igualmente hay cientos de traductores automatizados que te servirán de guía para entender qué es lo que se está diciendo ahí, ¿no? Exacto. Luego quería preguntarte sobre los enlaces, que es otro mundo y en el que además da mucho miedo, ¿no? Porque si metes la pata puedes hundirte la reputación de Google y te quita, ¿no? Y será hasta contraproductivo con lo que tú estás haciendo. Son muy importantes los enlaces cuando digo enlaces, hay dos maneras de verlo. Una son los enlaces internos, ¿no? Digamos, en mi caso sería, para ponerlo muy fácil para el oyente que no sepa lo que estamos hablando, pues los enlaces que tenemos dentro de Vive Distinto, ¿vale? Que de un post van a otro, que tenemos de una entrada de blog o de un capítulo del podcast, pues nos lleva a otro enlace y ahí vamos juntándolo todo. Pero los enlaces externos, que es decir, de otros dominios, otras páginas que están enlazando a mi post o a mi blog o a un contenido muy concreto de la web, ¿son importantes a la hora de posicionar? ¿Realmente es fundamental tener enlaces? Voy a tirar de la palabra más famosa la respuesta más famosa de los SEO, que es depende. Es la gran respuesta. A ver, el tema de los enlaces externos son importantes en función de la web o con qué compitas. Si, por ejemplo, estás en una primera posición, tienes muy buenas posiciones, recibes tráfico, porque tu mercado en Google no hay competencia, a lo mejor no es tan importante, porque bueno, no está haciendo nada la competencia. Ahora, cuando la competencia está dándole fuerte, está apostando por el soft page, que al final en gran medida son los enlaces externos, no hay otra que tirar por ahí. O sea, es la única forma, porque al final tenemos dos vertientes. El soft page, que es lo que normalmente nos referimos como white hat y demás, o sea, como SEO blanco, Sí, puro, que no es la redacción de nuestro contenido, la estructuración, que luego hablaremos de ello, las imágenes con sus etiquetas, etcétera, etcétera, ¿no? Exacto, pero tiene un techo. Es decir, tú un texto, una vez que lo optimizas, no puedes optimizarlo más. O sea, tienes un techo al final. No puedes reoptimizar lo optimizado. Y además, tu competencia también puede optimizar ese texto. Entonces, al final competís en una situación que más o menos está igual. Sí, puedes llegar los dos al tope, digamos, ¿no? De optimización y ahí estáis en la misma situación. Exacto. Ahora, lo único que no tiene un tope de mejora, o sea, tiene muchísimo más margen, es el tema de los backlinks y el tema de los enlaces externos. Tú puedes seguir aumentándolos sin problema y sin límite. Por lo tanto, puedes acumular más autoridad, porque al final el backlink o el enlace externo te da autoridad, es lo que consigues, aumentar tu autoridad, y consigues superar la competencia. En muchos sectores, sin el link building externo, no se puede hacer nada. O sea, ni entrar directamente. No pasas de página 5, página 6. Entonces yo diría que es fundamental. O sea, el del 80-90% es fundamental. Y no es peligroso, o sea, a ver, para conseguir enlaces, muchas veces a lo que se recorre son a páginas web, a foros, a enlaces comprados incluso, ¿no? De típicos diarios de estos que venden artículos y tal, que tienen un dominio, una autoridad de dominio bastante alta y que, bueno, pues te venden sus enlaces. ¿Es peligroso ir a hacer esto? O sea, si no sale bien la estrategia y no posiciona ese contenido, vale. Pero si te puede
desposicionar todo el resto de contenido que tienes en el dominio, en la página web. Bueno, aquí hay varios puntos. El tema de que sea peligroso y demás, es cierto, es peligroso o puede ser peligroso llegado a cierto punto. Por eso hay que hacer un buen estudio de dónde compras, dónde no compras, dónde pones un enlace, dónde no lo pones. Tienes que hacer un buen estudio. O sea, al final, como todo, es conocimiento. Es tener conocimiento que si el sitio donde compras o pones el enlace está penalizado, lo más seguro que te penaliza también. Si el enlace que te pones, por ejemplo, en un blog o una web que está en tendencia a la alza, que tiene muy pocos enlaces externos, es decir, que muy pocos enlaces salientes, y de esos enlaces salientes te apunta a ti, pues es bastante bueno. Ahora, si una web, por ejemplo, tiene 1000 enlaces salientes, vamos a poner, o sea, desde esa web se enlazan 1000 webs distintas. Uh-huh. Tienes que 4 URLs, pues es bastante peligroso porque esa web se está utilizando para enlazar a otras webs, para transmitir autoridad. Lo más seguro es que esté penalizada. Entonces, hay que estudiar muy bien la estrategia del link building. No es algo que puedes dejar a la ligera, que ahí es cuando te penalizan. Claro, o sea, ahí sí que es peligroso el coger y mandar ahí, venga, vamos a generar enlaces, pero a lo loco y a lo ciego, porque al final te puede ser, pues eso, ¿no? Totalmente contraproducente. ¿Qué pasa en el momento en el que ha sido penalizado? Cuando hablamos de penalización, ¿Sí? nos referimos a que Google, en este caso, ¿vale? Lo vamos a hacer ¿Sí? con este buscador, decide que estás incurriendo en malas prácticas y entonces te desposiciona toda la web, ¿no? Todo el contenido. ¿Es esto? Sí, es más o menos eso. O sea, básicamente te baja las posiciones. Puede haber dos opciones en una penalización, ¿vale? Está la penalización algorítmica, que es el algoritmo descubre que estás intentando manipular, ¿no?, la autoridad de tu web consiguiendo enlaces o backlink. Entonces, hay una corrección algorítmica y ahí, más o menos, sería solucionarlo a través de poniendo más enlaces incluso. Tienes un perfil de enlaces muy malo, es decir, de backlink muy malo dentro de tu web, las webs que te apuntan son muy malas, pues mejóralo. Si lo mejoras, saldrás de la penalización, lo más seguro. Claro, conseguir enlaces buenos, ¿no? Sí, o si es manual. Si es manual, es que un revisor de Google ha descubierto que tienes un perfil bastante extraño Uh-huh. de enlaces y entonces lo que te hace es te marca manualmente y te penaliza. En ese caso es más complicado porque tienes que pasar diferentes revisiones, pedir que te pase la revisión para que te quiten la penalización manual. ¿Y Eso es más. esto podemos saber si estamos penalizados o no? Normalmente lo verás por una gran bajada de tráfico. O Normalmente, sea, esto normalmente pasa en webs que ya tienen tráfico, ¿no? Que, a ver, también es algo que no pasa a voleo. O sea, si pasas por algo, ¿no? Que si te penalizan de esta manera, normalmente es porque has incurrido en alguna mala praxis. también puede ser porque te han hecho un ataque de eso negativo. Ojo. O sea, a lo mejor tú piensas que lo estás haciendo perfecto, pero la competencia te empieza a poner enlaces de web poco éticas o que no son muy buenas Claro. y te penalizan porque a lo mejor ellos ven que no pueden subir más, no pueden adelantarte, entonces lo que hacen es bajarte y te hace un ataque de eso negativo. O sea, hay diferentes formas de que te penalicen. Te puedes penalizar tú por malas prácticas o te pueden penalizar porque tu competencia sea así. Vaya, bueno, yo tiendo a pensar que todo el mundo es bueno, pero sí, claro, vivimos en un mundo competitivo y hay gente que utiliza, igual que mala praxis para posicionar, también mala praxis contra los otros, ¿no? Claro, al final de todo se sale. O sea, hay muchas formas de salir de esas penalizaciones. Cada caso es verdad que es muy particular. Hay casos extremos, que ya sería el tema de el dominio no vale para nada, tan penalizado no hay forma de salir, hay que cambiar de dominio. Si es Sí, algún sí, nuevo hay dominio, que quitarlo todo y empezar el proyecto en otro dominio. sí, se hace De una revisión. esto, Sí. de esto también te quería preguntar. Muchas veces la gente tiene tráfico con mucho miedo a las cifras, ¿no? Y dices, ostras, es que 3.000 personas al mes son muchas, o 5.000, o 100.000. Claro, al final es un poco lo que hablábamos antes, o sea, son muchas si son buenas, o son muy pocas si son malas, ¿no? Si es tráfico no cualificado. Para un blog de un emprendedor que esté tratando un tema concreto,
conseguir 1000 visitas al mes es un hito muy difícil. ¿Es algo complicado o qué crees tú? Pues aquí tiro de la misma baza que antes, con el depende. Depende, ¿no? No, a ver, lo ponemos con ejemplo. Es cierto que se mira mucho las visitas. A mí no me gusta mirar las visitas, realmente. Es tráfico, sí, pero lo importante y el por qué trabajamos el SEO es para negocio, para conseguir un mayor negocio. Entonces, a mí me gusta verlo siempre desde ese punto de vista. Por ejemplo, imaginamos que tenemos una web de un arquitecto y tiene 10 visitas al mes, 20 visitas al mes. Y tiene muy pocas visitas, sí. Pero imagina que de esas 20 visitas te entran 4 o 5 clientes o 3 clientes. A lo mejor un proyecto de arquitectura te reporta 20.000 euros. Sí, Ese aunque le mes, entre uno al mes ya está feliz, ¿no? Por claro, decirlo de una manera, o sea, claro. exacto. Ese mes, con 100 visitas al mes, has conseguido 20.000 euros de rentabilidad. 100 visitas. En cambio, tienes un blog de marketing que tiene muchas búsquedas, o un blog de redes sociales, o de temática trending, ¿no? Que es un estilo periódico. A lo mejor necesitas 1 millón de visitas y son pocas. Porque a lo mejor monetizas con publicidad, se paga poco la publicidad, y el otro con 100 visitas, pues la estás rentabilizando. Entonces, depende mucho del proyecto. 100 visitas pueden ser muchísimas o puede ser nada, cero. Sí, totalmente. Yo siempre lo he dicho, soy muy partidario de conseguir como más visitas mejor, evidentemente, tratando siempre que sean cualificadas, Exacto. pero de centrarlo en la estrategia de negocio. Es decir, primero tenemos que entender cuál es nuestro negocio, porque eso es básico. Muchos proyectos sencillamente escriben por escribir, dicen, no, porque cuando consiga X visitas, entonces voy a ofrecer un servicio de tal. Bueno, puede ser, también es válido, pero oye, primero si tienes claro cuál va a ser tu negocio, cuál va a ser tu público, qué es lo que pretendes, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de tener tráfico? Pues entonces es mucho más fácil encarar el tráfico correcto hacia tu web. Y ahí es donde yo creo que, bueno, pues mucha gente a veces no plantea esta estrategia previa a lo que es el negocio. Y se ponen a escribir y escribir y escribir y dices, si estás consiguiendo tráfico, ¿no? Porque lo que decíamos antes, la receta de pasteles de mora te trae un montón de gente, pero como no vendas azúcar no te va a servir de mucho, ¿no? Exacto. Entonces, claro, hay que, sobre todo para el pequeño emprendedor que quiere hacer un producto o un servicio propio, hay que tener muy claro qué es lo que vas a vender para luego tratar de conseguir el tráfico que esté cualificado para ello. Sí. Antes comentábamos de los enlaces. Al final, de lo que estamos hablando es de crear contenido, ¿no? De coger post o páginas de una web, da igual si es una entrada a un blog o una página o una web. Esta también es una pregunta recurrente que me hace mucho. ¿Posiciona menos una entrada a un blog que una página de una web? ¿Por el simple hecho de ser una entrada o ser una página? Normalmente, por ejemplo, tenemos una página, ¿no? La home, puede ser, ¿no? Y lo comparamos con un artículo de blog, ¿no? Por ejemplo. Normalmente la home suele tener menos contenido. Al tener menos contenido, menos palabras, al final suele posicionar por menos términos. Porque si tenemos un post de 3.000, 4.000 palabras, posicionará por muchos términos diferentes. No solamente por la palabra clave principal. Entonces, va a tener más opciones de atraer tráfico. Pero volvemos a lo mismo. O sea, lo importante no es en sí las búsquedas, o sea, el tráfico que te reporte, sino la calidad del tráfico. Es la gran estrella, digamos. O sea, si tú puedes tener el 10% del tráfico de tu competencia, perfectamente, eso lo he visto, y facturar 2 veces tu competencia. Sí, sí, claro. Al final el tráfico es un número de volumen, ¿no? Si no es gente cualificada, te da igual. Lo que pasa es muy medible el tráfico, es muy visual. Mira dónde estaba en tráfico y mira dónde estoy ahora. Es muy visual y medible. Pero para mí, igual que piensas tú, si te enfocas únicamente en visitas, es complicado porque normalmente olvidas negocio.
Cada vez te vas centrando más en subir visitas y menos en pensar en la importancia de negocio de esas visitas. Y te vas diversificando y vas consiguiendo más y más y más tráfico, pero ves que tu facturación se estanca. Eso es muy, muy común. Entonces, por ejemplo, el caso del artículo de blog, ¿son importantes? Son importantes. Te ayuda a conseguir, a relacionarte con gente, dando consejos, llegas de otra forma a tu público, o sea, no eres tan agresivo, porque una landing normalmente en la home lo que quieres es vender. Un artículo normalmente pretende resolver dudas o dar consejos. Entonces es una forma de cercanía, de llegar a tu público. ¿Son importantes los dos? Sí, pero nunca olvides. Sí, al final, pues es parte de la estrategia, ¿no? De que tienes que entender qué contenido estás creando y dónde lo estás ubicando, ¿no? Y con qué finalidad, sobre todo. Cuando creamos una página, una entrada de blog, por ejemplo, y vamos a hablar de un tema, ¿Sí? ¿en qué tenemos que fijarnos para, ya no te digo posicionar el contenido, sino para no hacerlo mal a nivel SEO? ¿Vale? O sea, lo más básico, digamos, serían los títulos, hacer una estructura correcta, ¿no? De títulos de H1, H2, H3, H4, hacerlo todo estructurado. Y luego poner enlaces, poner letras en negrita, repetir constantemente la palabra clave que queremos posicionar en todo el artículo. ¿Cómo funciona eso? Yo, principalmente, el mayor consejo que diría, porque si no, al final puede salir muy mal, y es lo que veo, que suele salir mal. Primeramente, si vas a escribir, por ejemplo, un post sobre cómo limpiar una autocaravana. Vale. Vas a escribir un post sobre cómo limpiar una autocaravana. Lo primero que yo haría sería ver qué está posicionándose en Google. O sea, pues, de repente me meto en el primer post y veo que está hablando de productos de limpieza y de cómo usarlos. Vale. Me meto en el segundo resultado, veo lo mismo. Tercer resultado, lo mismo. Productos de limpieza y cómo aplicarlos. Cuarto resultado, lo mismo. O sea, si quiero hacer un post que posicione para cómo limpiar una autocaravana, ya sé la estructura que tengo que coger. Y como me salga de ahí, malo, porque Google está reconociendo que el 90%, 80% de la gente que busca ese término busca eso, ¿no? Busca eso, exactamente, porque al final Google hace muchas pruebas y error y muestra el mejor contenido del usuario. Entonces, yo he escuchado alguna vez, como han dicho, y dice, bueno, ¿y si yo creo contenido que es que yo lo limpio de una forma o yo lo hago de una forma y no quiero expresarlo así? Pues, normalmente lo que pasa es que no posiciona. Normalmente lo que sucede. O sea, Google no te va a dar... Como la es diferente, te premia. Normalmente siempre busca una estandarización. Normalmente. Entonces, lo primero es fijarnos en la intención de búsqueda. Después, yo me fijaría justamente lo que has dicho de los Hs. En plan, una estructura de Hs, subtítulos, degradar el contenido. Igual que si fuese un libro. Digamos. En cuanto a repetir o no repetir la palabra clave, el término clave, yo daría el consejo de escribe como quieras. O sea, si entiendes del tema... Que sea natural, ¿no? Que sea natural. Porque al final, si es que hay que ponerlo 10 veces, hay que ponerlo 20 veces, un tanto por ciento, no es natural. Al final, o sea, al final es muy visible, muy identificable que estás optimizando. O incluso puedes sobreoptimizar. Si, por ejemplo, imagínate que tienes la palabra autocaravana, ¿no? Dentro de tu texto. Y no hay sinónimos, porque hay palabras que el nivel de sinónimos es muy bajo. No puedes utilizar otro tipo de palabras para referirte a ella. Entonces, es normal que sobreoptimices, que tengas un porcentaje bastante alto repitiendo esa palabra, porque no tiene sinónimos. En cambio, en otro artículo de blog, si tienes sinónimos, puedes utilizarlos. Entonces, no te fijes en ningún estándar, o sea, nada es perfecto. Yoast no tiene la verdad, RackMath no tiene la verdad, o sea, ningún plugin tiene la certeza de si me pones en verde vas a conseguirlo, ¿no? Escribe natural. Y después, lo que sí es importante es que a nivel de enlazado interno, ¿no? O sea, cuando relacionas post interno dentro de tu web, que utilices el término clave concreto para el que quieras posicionar ese artículo. Porque al final Google, una forma que tiene de descubrir nuevo contenido o rastrear nuestra web es a través de los enlaces. Y utilizan los anchor text, es decir, el texto ancla,
con el que enlazamos de una URL a otra para identificar hacia qué estamos enfocando ese contenido. Porque si no, tardaría bastante en identificar, por ejemplo, yo escribo cómo limpiar una autocaravana. Escribo un texto perfecto y tal. ¿Qué ocurre? Que hasta que Google empieza a identificar de qué va el texto va a tardar un poco. Entonces yo tengo que darle señales para que lo vaya pillando lo más rápido posible. Esas señales, ¿cómo las doy? A través del anchor text, del link building interno. Ahí no tenemos que preocuparnos de sobre optimizar el anchor. Ahí tenemos que utilizar justamente el texto ancla concreto. Vale. Vale, en esto la verdad que es muy interesante. También, claro, es que son tantos factores que creo que el post se puede alargar, pero vamos, la entrevista, perdón, de hoy se puede alargar una barbaridad. O sea, también es muy importante, por ejemplo, acompañarlo de contenido gráfico, ¿no? O sea, Sí. de imágenes, que estas imágenes pesen poco para que el tiempo de carga de la página sea rápida y que a estas imágenes le añadamos la etiqueta alt, ¿no? Que es, digamos, lo que lee el robot de Google, por decirlo de una manera, o que lee el robot de los buscadores. Exacto. Igual que decíamos antes con el texto ancla, ¿no? De que el texto ancla le da la pista, digamos, a Google de qué va ese post cuando lo enlazamos. El alt lo que da la pista es de qué trata esa imagen. Es cierto que la inteligencia artificial de Google puede identificar lo que hay dentro de una imagen, pero si se lo damos en el alt, es un poco mejor. No se pierde tanto. Exacto. Entonces, pero sí, una vez que hemos optimizado ya el texto, ¿no? El post, el artículo, no tenemos que olvidarnos de que las imágenes pesen poco, utilizando un compresor de imágenes, por ejemplo. ¿Cuánto es poco? O sea, me gustaría, ¿me puedes dar una cifra en kilobytes de tamaño de una imagen? Porque yo alguna vez he hablado y con alguno, ¿no? Es que solo pesan 1 mega. Y dices, bueno, pero 1 mega es mucho, ¿no? Y dice, bueno, pero es que solo pesan 500K. Y dices, pues que 500K sigue siendo mucho. ¿Cómo podemos definir poco? Para que la gente no se pierda. Tiro del cliché depende. No. A ver, podemos utilizar herramientas como PageSpeed que nos dicen si las imágenes pesan mucho o pesan poco. Porque esto va a depender del tamaño de la imagen. O sea, una imagen de 1200 por 720 no debería pesar lo mismo que una imagen de 90 por 90, por ejemplo. Entonces, en función de las dimensiones, o una infografía incluso, dependiendo de eso, el peso tiene que ser lo más ajustado posible para que cargue rápido. Para ello, por ejemplo, utilizamos un compresor de imágenes, como puede ser optimizador.io de Web Empresa, que es un plugin gratuito para WordPress, nos puede ayudar a eso, justamente a optimizar la imagen sin la pérdida de calidad, que también es importante. Eso alguna vez lo he visto, de decir, paso 5 o 6 veces seguidas una herramienta de optimización de imágenes para que pese nada y después está borrosa. ¿Vale? Claro, sí, porque al final se comprime píxeles. Claro, o sea, lo que hace es eliminar información que no es vital para que la imagen pese menos, porque al final la imagen está construida por información. Empieza a eliminar tanta que hay un momento que incluso se puede ver borrosa. Tienes que guardar un mínimo de calidad. Por ejemplo, nosotros con el plugin lo conseguimos. Ajustamos el peso de la imagen, con las dimensiones y demás, al estándar que, por ejemplo, le gusta a Google, o sea, normalmente. Vale, esto es muy interesante. De hecho, ya lo digo, lo aviso ya, vamos a tener un taller con vosotros, no sé si vas a ser tú, vas a ser alguno de tus compañeros, en Tribu Distinto, en el que vamos a hacerlo en tiempo real. O sea, vamos a ver cómo podemos optimizar una página web de verdad, que seguramente pues utilicemos Vive Distinto, porque yo soy consciente que hay un montón de fallos y de paso pues me echáis una mano ahí a detectarlos, ¿no? Y podremos también pues haceros preguntas y resolver y demás. Yo creo que eso va a ser súper interesante. Ya sabéis todos que pues bueno, estoy volcado en la comunidad de Tribu Distinto y que es ahí donde tratamos de ayudar en el emprendimiento pues con la práctica y la experiencia, ¿no? Y la máxima transparencia posible. Volviendo al tema SEO, claro, me doy cuenta que hay como dos maneras de trabajar, ¿no? O a voleo, por decirlo de una manera, decir, vale, pues voy a generar un montón de posts y voy a contratar a redactores SEO, que bueno, pues lo mismo que cada quien se pone la etiqueta que le da la gana, ¿no? Hay gente que dice, sí, yo soy redactor SEO, luego te entregan unas cosas y dices, vale, no eres redactor SEO.
pero voy a contratar a varios redactores que me generen mucho contenido y cada semana voy a subir pues 10 posts hablando de temas muy diferentes y así voy a tratar de conseguir pues mucho tráfico orgánico, ¿no? Y hay otras personas que dicen, no, yo voy a redactar contenido, sea contratado o no contratado, pero posts súper largos de 5.000 palabras, de 4.000 palabras, en las que voy a dejar yo la marca de la casa y voy a tratar un tema en súper profundidad para que no quede ninguna duda y podamos, pues lo que hablábamos, ¿no? De la limpieza de autocaravanas, pues explicamos todo al mega detalle, cómo desmontar las cosas, cómo desinfectar con productos naturales, orgánicos y tal, y cómo hacerlo químico, o sea, desarrollar muchísimo los temas. Sí. Claro, de nuevo, sé que me vas a contestar, depende, pero yo la pregunta te la tengo que hacer. ¿Qué es mejor estrategia para ti? ¿Qué crees que es mejor estrategia? ¿Hacer mucho contenido diferente, prefabricado y a saco? ¿O muy poco contenido, pero contenido que estés creando súper, súper, súper específico y desarrollado? Aquí lo tengo claro. Sí, Aquí hombre, qué bien. lo tengo clarísimo. Y yo tiraría por la segunda estrategia de crear contenido especializado, profundo, sin duda, tiraría por ahí. A mí me gusta mucho dar las respuestas con ejemplos. Imagina que quiero montar un equipo de fútbol. Queremos montar un equipo de fútbol. Tenemos dos opciones. Contratamos gente sin saber quiénes son, jugadores que jueguen en el puesto que ellos vean, sin problema, Sí, con que tengan 2 piernas y corran, suficiente, ¿no? suficiente, o cogemos y contratamos gente que sea delantero, un portero y que sean súper específicos. Y lo ponemos a jugar. ¿Quién ganaría el partido? Seguramente. Pero claro, porque van a jugar 11 contra 11. Pero si en el equipo del voleo pues has metido a 50 personas, ¿quién ganaría? Claro, ahí sí ya salto con el depende. Y es real. O sea, yo he visto y he hecho yo mismo web automáticas, que al final es un texto automatizado, que se llama Spin, que es una especie de texto con muchas variantes, que consigues, de un texto consigue hacer 1.000.000 de textos únicos, porque es el mismo texto con muchísimas variantes. Le metes muchos sinónimos y lo haces de forma automatizada. Uh-huh. Yo he tenido web con Spin, es decir, contenido no original, automatizado, que se han puesto perfectamente en casi 1.000.000 de visitas. O sea, ahora, ¿por qué tira ese post? Esa web, no tengo ni idea. O sea, claro, es totalmente random. O sea, ahí estás matando moscas a cañonazos, ¿no? Que tú, pues bueno, disparas ahí, pones un montón de contenido y si alguno funciona, es casualidad. exacto. O sea, no sabes ni lo que tira. Tú haces y ya tirará alguno. Eso está muy bien. Está bien cuando, por ejemplo, tienes muchísimos productos. Por ejemplo, Amazon. Amazon tiene tantos productos que muchos no saben ni por dónde tira. O sea, tiene tanta cantidad de categorías, productos. Es que no, o sea, en un principio no tienes ni idea por qué posiciona, qué no posiciona. Tú lo lanzas y ya te funcionará algo. Y después sí vas optimizando y mejorando. Pero en un principio vendes sin talento, vendes porque tienes a mogollón. Por volumen, ¿no? Sí, sí. Pero cuando tú tienes un nicho de mercado muy específico, un target específico, un segmento de mercado, no es Amazon, que vendes de todo, vendes hasta coches en Estados Unidos, o sea, que vendes algo muy concreto, pues tienes que centrarte en algo muy específico y profundo. Y conforme menos sean, digamos, los recursos que tengas, por ejemplo, pasa en el caso de hosting. En el caso de hosting, hay poca variedad en el tipo de producto de negocio. O sea, si tenemos hosting WordPress, hosting web, hosting WooCommerce, hosting... Sí, pero porque hay 10 diferentes y ya ahí no hay Exacto, o sea, en ese caso tenemos que especializarnos, porque no tenemos esa opción de abrir el abanico en una especie de e-commerce. Entonces ahí sí es cierto que vas a tiro ya, digamos, hecho prácticamente de esto es lo que tengo y esto es lo que trabajo. En un e-commerce, si fuese un emprendedor que tuviese un e-commerce con 10.000, 20.000, 50.000 productos, yo mi consejo sería sal con todo, o sea, con el equipo de 50 que hemos dicho antes, de 50 jugadores, sal con todo. Sí, que alguno marcará gol. Que alguno marca gol y después ya vamos trabajando y vamos optimizando. Porque es diferente la salida en ese caso. Claro.
Totalmente de acuerdo. Y yo, de hecho, lo constato, o sea, con el blog de Vive Distinto ya son años publicando y me doy cuenta que los artículos que más me ocurre son los que me traen tráfico. Esto, de nuevo, todos los que están en Tribu Distinto lo ven, que son aquellos 4 o 5 que están bien posicionados, que tal, son siempre los mismos y desde hace años que están trayendo tráfico. Y aquellos que hemos hecho por hacer, porque pues teníamos una intuición de que a lo mejor tal, o porque iba yo a hablar de un tema en un podcast y hemos acompañado un blog, pero que un artículo del blog, pero que realmente no están hechos con ninguna intención de posicionamiento ni nada, no reciben ningún tipo de tráfico. Al final es trabajo perdido, ¿no? Porque, bueno, están ahí, sí que se lo leyeron en el momento en el que yo compartí el newsletter, pero que quedan en el olvido del blog para siempre. Exacto. Yo, al final, el mejor amigo del SEO, o sea, el íntimo amigo del SEO, más la evolución del SEO, si un SEO evolucionase, digamos, evolucionaría a analista. El mejor amigo del SEO es la analítica, la estadística. Y eso es fácil de implementar en una página web. Y tenemos que hacerlo. Es decir, si creamos aquí contenido, por ejemplo, imagínate que creamos 20 artículos de blog, ¿no? Y implementamos un sistema analítica web, por ejemplo, traqueamos los formularios de contacto que tenemos en cada uno de esos posts. Empezamos a recoger información de qué posts recogen y cuáles no recogen en lead, digamos. Y nos vamos centrando o especializando en ese sector o ese segmento. En el caso de un blog, por ejemplo. Es súper importante eso, acompañar la analítica con el tema del SEO. Sí, sí. Para todo, da igual. O sea, lo que no mides no lo sabes. Es imposible. Siempre. O sea, la analítica es súper necesaria para saber cómo funciona cualquier cosa, si no. Es cierto, totalmente. Es verdad que hay analíticas y analíticas, es decir, que son más complejas, son negocios que son muy complejos. Por ejemplo, puede pasar, imagínate, soy emprendedor, ¿no? Pero tengo un negocio físico ya. Ya un negocio físico está, por ejemplo, en Madrid y ahora creo una página web. Y imagínate que soy una clínica de fisioterapia, vamos a poner, ¿no? Hostia, nadie me contrata. Tengo mi clínica de fisioterapia, tengo mi blog, yo escribo, pero es que nadie lo vendo en la página web. Es que esto no funciona. Eso lo he visto más de una vez. ¿Por qué? Porque la gente se acerca a la clínica a tratarse. Físicamente, sí. En ese caso, ¿qué se hace? Por ejemplo, se hace una buena implementación de analítica y traqueas cuánta gente le da el botón de cómo llegar a tu clínica. ¿Cuánta gente llama a tu clínica para reservar? ¿Cuánta gente, si tienes chat, entra por la web y entra por el chat? Y ahí puedes ver el retorno que da la tienda online a la parte física. A través de ahí, ¿no? Claro. Pero tienes que implementarlo. Si no, he visto también muchas veces, es que no me funciona, es que el sector online no es para mí. Los negocios más locales normalmente tienen un gran espacio a nivel online. Lo que pasa es que hay que saber medirlo y trasladar las conversiones online a la parte física, que es donde se produce normalmente. Totalmente. Muy de acuerdo. Antonio, me sabe mal porque nos hemos pasado, pero de mucho. Agradecerte que el contenido que has compartido, yo creo que es buenísimo y que, vamos, cualquiera que quiera emprender tiene que por lo menos entender qué es lo que pasa con el SEO, cómo funcionan las reglas del juego, porque estamos en Internet y Internet es algo efímero, ¿no? Pero al final, sí, tú quieres que Google te posicione, necesitas entender cómo funciona Google. Si tú quieres recibir tráfico, pues necesitas entender cómo generar el contenido para ello. Y bueno, pues es un mundo que, pues si te quieres meter, necesitas ese conocimiento y sobre todo que es el mundo de ahora. O sea, ya, sobre todo con la pandemia, con el confinamiento, se ha quedado... Dimos como un paso de gigante, ¿no? De 5 años de evolución a lo que estamos viendo, que es que el sector online mueve más economía casi que el no online, ¿no? Y al final todos son dígitos y pues nos ha tocado vivir en esta época de la humanidad y hay que adaptarse a los nuevos temas. Vamos a recordar
el juego y la URL para todos aquellos que, oye, pues un regalazo de Web Empresa. Si queréis un hosting gratis por un año, solo tenéis que ir a esta web, que es webempresa.com/nómada.html. ¿Vale? Yo igualmente os lo dejaré aquí en las notas del programa, y tan fácil como solucionar el juego, que de verdad son 2 minutitos. Lo he hecho yo con ellos, o sea, yo he redactado las preguntas, les hemos pasado fotos y demás, y es curioso y es divertido. Y además, pues yo os regalaré un libro en formato ebook que espero que os guste. Muchísimas gracias de nuevo, Antonio. Nos volvemos a ver con Web Empresa en Tribu Distinto muy pronto, donde vamos a enseñar los desastres de Vive Distinto y las bondades, y a ver cómo hacemos para mejorar la web. Así que, sin más, me despido y un placer haberte acogido aquí en el podcast de Nómada Digital. Un placer, Carles. Hola de nuevo, a Antonio, que se me ha ido la olla. Y quería explicar aquí una cosa que la verdad, como hemos empezado a hablar de SEO y demás, pues yo ya me he centrado en el SEO, en posicionar la web, y se me ha ido totalmente, pero que quería comentaros que el que quiera un hosting, que aproveche ahora, porque desde Web Empresa tenéis durante 15 días, hasta el 30 de septiembre, y hoy estamos a día 15, un 50% en todos los servicios de hosting. Y digo yo, pues si tienes ganas de tener un hosting o necesitas contratar algo, aprovecha este momento porque merece la pena. Vamos a dejar la URL, ya sabéis todos que los enlaces que nosotros ponemos pues tienen una afiliación, que si los utilizáis, mucho mejor, porque así pues nos ayudáis a nosotros a mantener el podcast y demás. Y si no, pues con el código 50VIP, ¿vale? Tenéis un 50% de descuento en todo lo que es de hostings de Web Empresa hasta el 30 de septiembre. Y esto pues va a ser una promo que hacen exclusivamente ahora. Si ya estáis escuchando después de que haya pasado el 30 de septiembre este podcast, ya sabéis todos que con el código Vive Distinto tenéis un 25% de descuento durante todo el año, que es esto pues una diferencia que hacen desde Web Empresa con el podcast de Nómada Digital y con el proyecto que tenemos. Antonio, ultimísimo consejo, ya que todavía te tengo aquí. Venga. ¿Cómo conseguimos 1 millón de visitas al mes? Hay 2 formas. No me digas depende, a ver. No. Te voy a decir 2 formas. La primera, comprando tráfico. Vale. Esa es la más fácil. Esa es muy fácil, vale. Esa ya me la conozco. Y la segunda forma es creando mucho contenido y dándole muy fuerte al link building, la parte de los backlinks. Esa combinación de SEO on page, creando contenido y link building funciona muy bien casi siempre. Por no decir el 99% de las veces. Totalmente de acuerdo. Mira, una estrategia que no tiene que ver con el SEO y que a mí me funciona muchísimo es el guest posting o las entrevistas, el ir a otros sitios que sí que tienen una audiencia más grande y presentar lo que haces, ¿no? Y ir con una idea solvente. Yo creo que esa parte, por lo menos a mí en Vive Distinto, ya para la audiencia ya saben que tengo varios proyectos, es la que más me ha funcionado. Y me gustaría decir también que realmente no es necesario tantísimo tráfico, ¿vale? Esto para alguien que empieza se cree, hostias, que Carles tiene 50.000 visitas al mes, 100.000 visitas al mes. Lo enseño en Tribu Distinto cada mes, pero yo os digo que es un negocio en sí, lo que es Vive Distinto, que da para un sueldo, y ahí están las cifras totalmente transparentes. Y muchas veces no pasamos de 5.000 usuarios en la web en un mes, que es un número bastante bajo. Pero aún así somos capaces de generar, pues eso, ¿no? Un negocio de ello. Yo creo que es más importante el hablar con la gente concreta, con la gente adecuada, que es la que al final va a apoyar tu negocio, va a ayudarte y demás, y sobre todo tener una muy buena estrategia, que tratar de ir al número más grande, porque esto no es una cuenta bancaria. O sea, son visitantes
y también se va muy rápido si no les interesa y no dejan absolutamente nada más que tráfico, que al final también tiene un coste. O sea, si tú tienes un montón de tráfico necesitas un hosting mejor porque tienes que soportar todo este tráfico al mismo tiempo, ¿no? En la web. Ahora sí, Antonio, muchísimas gracias. Ya sabéis todos que, pues oye, aprovechad este 50% de descuento que es una ofertaza. O sea, los precios de web empresa están muy bien de por sí, pero si cuestan la mitad, pues están el doble de bien, ¿no? Y si hacéis el juego que hemos creado, pues ahí vais a tener un sorteo de 3 hostings entre todos los participantes. Así que, oye, yo no lo puedo hacer, pero le voy a decir a mi hermana que lo haga por si acaso. Muchas gracias, Antonio. Gracias a ti. Hasta la próxima.